Hoy voy a contarte cómo pasé de ser diseñador gráfico a ser diseñador web. En un video anterior te conté la historia de cómo pasé de ser un niño fanático de los cómics y fanático por dibujar a convertirme en un diseñador gráfico. Y una de las preguntas que me llegaron fue, bueno, pero Francisco, ¿cómo pasaste de ser diseñador gráfico a convertirte en diseñador web? A ser alguien que se dedica casi en un 100% de su tiempo a diseñar sitios web para clientes. Bueno, así que creo que puede ser interesante si te cuento esa parte de la historia, porque no sé si puede ser útil para alguien, pero quizás tienen curiosidad y quizás puedan sentirse algunos de ustedes representados por esta historia. Así que, en fin, en mi segundo trabajo yo llegué dedicándome a hacer CDs interactivos. Una cosa que en el momento era muy de moda. Creo que más que de moda ya estaba en su declive, pero todavía era algo muy importante diseñar sitios, CDs web, CDs interactivos para cosas como... Recuerdo que en esa ocasión hicimos uno de los proyectos en donde más estuve involucrado fue un CD en donde se le enseñaba a los niños a cuidar la capa de ozono. Entonces ahí yo, por un lado, estuve haciendo muchos dibujos para el CD y por otro lado estuve, digamos, diseñando el CD en sí mismo y haciéndolo funcionar todo esto en Flash. Entonces los primeros sitios que hice eran en Flash. Mi primer portafolio era en Flash y los primeros sitios que hacía para mis clientes eran en Flash. De hecho, en aquel entonces cobraba más caro los sitios en Flash que los que hacía en HTML, porque los que hacía en Flash tenían ciertos detallitos, tenían algún que otro efecto, mientras que los que hacía en HTML eran súper básicos, porque era básicamente lo que hacía era tablas con este sistema que tenía Dreamweaver en aquel entonces. Estamos hablando de 2007, 2008. Entonces, la cantidad de proyectos freelance que me llegaban, aparte de este trabajo que tenía, eran cada vez más recurrentes. No eran tantos los proyectos, pero todos los que me llegaban en ese entonces, todos los que se enteraban de que yo hacía diseño, me preguntaban, entonces ¿cuánto me cobras por hacer un diseño de un sitio web? Necesito un sitio web. Y fue una situación que se comenzó a repetir constantemente, así que no me quedó otra que comenzar a aprender y especializarme un poquito más en eso. Entonces me metía a internet, hacía algún que otro tutorial, un día aprendía qué era CSS, cómo aprender a escribir CSS más allá de lo que hacía Dreamweaver. Después cómo poder cosas que a uno le quitaban el sueño en ese entonces, era cómo hacer bordes redondeados sin tener que usar imágenes que fueran un hack para poder tener bordes redondeados, cómo crear sombras paralelas sin tener que usar una imagen de sombra, cómo poder usar tipografías en particular, y como que de a poquito fui aprendiendo cada uno de esos detalles sin necesariamente entrar a un curso en particular, sin necesariamente estudiar oficialmente diseño y desarrollo web, porque la parte de diseño ya más o menos la manejaba de mi background como diseñador gráfico, y el área de CSS y HTML lo iba aprendiendo en pequeños pedacitos que iba aprendiendo de tutoriales por aquí y tutoriales por allá. Entonces después llegó un momento en donde estaba muy de moda tener vlogs. Yo tenía incluso mi propio blogspot en donde subía mis dibujos, y llegó un momento en donde dije, pero ¿sabes qué? Ya tengo mi propio dominio, sería bueno si pudiera tener dentro de ese mismo dominio estos dibujos. Entonces empecé a analizar mi hosting y descubrí que había una aplicación para crear blogs que se llama WordPress. Así que instalé WordPress y comencé a publicar mis dibujos en este WordPress. Entonces, ya teniendo este blog en WordPress, mi instinto por aprender más y más y personalizarlo y cambiarle el diseño me llevaron a de a poquito empezar a aprender, tal como había aprendido HTML y CSS en base a puros tutoriales. Empecé a hacer lo mismo con WordPress. Empecé a leer muchos tutoriales, a ver videos en internet y cosas por el estilo para aprender a hacer un detallito, otro detallito, y finalmente, de manera casi sin darme cuenta, aprendí a crear temas WordPress de manera completa, de manera completamente personalizada por mi propia cuenta.
Sin embargo, por ahí, por el 2011, entré a una institución que se llamaba, porque ya no existe, la Academia Mac. Era un curso bastante cortito, eran como 24 horas de clases, pero me sirvió bastante. Técnicamente, digamos que no aprendí mucho, pero aprendí a poner en orden todas las cosas que tenía sueltas en mi cabeza, le pude dar un orden lógico. Así que desde ese punto en adelante me dediqué a trabajar casi exclusivamente con sitios en WordPress, y poco después de hacer ese curso, diría yo que un año o medio año después, finalmente decidí renunciar a mi trabajo en ese periódico en el que estaba trabajando y dedicarme completamente a trabajar como diseñador web freelance y oficialmente dedicarme únicamente a eso. Entonces ese fue mi camino. Como diseñador gráfico, me di cuenta que lo que la gente me pedía eran sitios web, así que gradualmente empecé a aprender de HTML y CSS, después aprendí acerca de WordPress, hasta que llegué a cierto punto en donde me sentí seguro de ello y decidí dedicarme profesionalmente únicamente a eso. Obviamente no es que solamente haga sitios web, porque esporádicamente me piden algún que otro logo, esporádicamente hago algún que otro diseño de afiche o cosas por el estilo. No los rechazo, todavía me parece muy entretenido hacer las cosas de diseño gráfico, pero principalmente me dedico al diseño web. Y esa es la historia, cómo llegué hasta aquí. ¿Cómo se desenvolverá la historia en el futuro? Eso todavía no lo sé, pero por ahora eso es como llegué hasta aquí. Así que espero que este video te haya parecido interesante. Si te gustó este video, dale un dedo para arriba en YouTube, compártelo con tus amigos y te voy a dejar una pregunta para que conversemos en los comentarios. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu historia? ¿Cómo llegaste hasta el punto en donde estás hoy día? Sería interesante también conocer tu historia y ver qué tan diferentes son las historias de cada uno. La historia mía es de una forma porque se dio en un contexto temporal, histórico, social en particular, y seguro tu historia puede ser mucho más diferente que la mía, o quizás haya algún punto en donde nos parezcamos y tengamos ciertos puntos en común. Así que por favor cuéntame tu historia en los comentarios y la vamos compartiendo con las demás personas. Eso es todo por ahora. Te mando un abrazo y nos encontramos pronto en algún otro video, en un artículo, en un tutorial o en alguna otra aventura por el internet. Chau chau.